Hola, ¿cómo están todos ustedes? Es con mucho gusto que yo estoy aquí nuevamente para hablar sobre un asunto muy importante, quizá uno de los más importantes de tu vida, comprender su propósito de vida, comprender la razón por la cual usted nació. Yo soy pastor Ronald Hilario y aunque yo sea pastor, yo quiero hoy hablar también con personas que no tienen fe, pero que tienen otras comprensiones. Y yo voy a proponer alguna cosa, yo voy a apuntar, yo voy a hablar algunas cosas, pero que así para usted. Y si es sentido, bien, tranquilo. Pero si usted no se pusiera de acuerdo, sin problema ningún, yo te respeto. Si usted tiene comprensión diferente, usted está feliz así, su vida está haciendo sentido, usted está viviendo una vida que vale la pena vivir aquí en la tierra, bien, tranquilo, puedes seguir con tu creencia, con tu fe. Para mí, después que yo decidí quitar de mi vida la religiosidad, mi vida se quedó mucho mejor. Yo pasé a amar mucho más a la gente, personas de otras comprensiones espirituales. Entonces, para mí es mucho más importante, estamos aquí juntos, creciendo, comprendiendo otras cosas que no comprendíamos antes. Entonces, yo quiero darte un recordatorio, un repaso, porque este es el segundo video de la serie Cómo descubrir, cómo reconocer el propósito de tu vida. Si usted está llegando ahora, mi sugerencia es que usted vea el primer video que está ahí en el canal de YouTube. Entonces, yo quiero darte un repaso del primer. Dice que si usted no comprender la razón por la cual usted nació, usted está bajo de un riesgo de vivir aquí 70, 80 años sin sentido ninguno, vivir triste, sin sus emociones malas, y aunque usted viva una vida de tranquilidad en la finanza y tal, en su corazón, desde dentro para afuera, no tendrá realizaciones. Usted creció, tuvo cosas, tiene una familia, hijos y tal, pero que en su corazón no hace sentido. Es como si usted tuviera vivido y no valiera la pena. Entonces, aquí estoy para hablar sobre eso. Comprender su propósito va a hacer con que usted reaccione de una manera muy diferente a la fe, a las personas, a tu vida, a dónde va a poner tu tiempo, tu dinero, tu plata, tu finanza, en qué nivel usted va a se relacionar con tus amigos. Entonces, cuando usted no reconoce, usted se pone en matrimonio con quien no debería, usted tiene amistad con quien no debería, usted pone tu dinero donde no debería, y muchas cosas malas pasan por cuenta de eso. Usted se envuelve con drogadicciones, con el sexo fuera del casamiento, en fin. Entonces, muchas cosas malas pasan cuando usted no reconoce. Entonces, aquí yo estoy en el segundo video para hablar cómo reconocer, cómo comprender, cómo empezar a encajar el rompecabezas, las piezas del rompecabezas, para clarificar tu mente, tu comprensión sobre eso. Entonces yo apunté algunas cosas, son cosas generales que van a ayudarte a comprender eso. Entonces, ¿cómo reconocer? ¿Cómo comprender? Uno, generalmente tu propósito está alineado con tu primera niñez. Hasta el 7 años, normalmente los niños hasta 7 años tienen la mentalidad totalmente libre, sin límites, sin creencia que no pueden alguna cosa, no tienen plata, no tienen dinero o no van a conseguir. Los niños de esta edad tienen una comprensión, tienen deseo de hacer cosas, de ser y hacer cosas cuando estuvieran adultos. Entonces, generalmente, tu propósito está alineado con que usted pensaba en ser y hacer
abajo de 7 años, antes que usted creyera en tus padres, en tus abuelos, a los cuales que te crearon, que no puede eso, no hagas eso, no hagas aquello, no puede, no tenemos dinero, o usted no puede lograr éxito en eso. Entonces los niños empiezan a crecer después de los 7 años, aprendiendo que no pueden eso, no pueden, tiene muchos límites, entonces se ven a volver como jóvenes con muchas limitaciones, entonces viene cobranza, viene cosas, pesos de las personas, de la sociedad. ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es profesión? ¿O qué va a hacer? ¿Qué no va a hacer? ¿Cuál es la universidad que tiene que hacer? ¿Va a ganar dinero? No. Oh, muy buen empleo es ese. Entonces se va ahí, recibió una propuesta de empleo, cambia de ciudad, cambia del país, se vaya para otro empleo. Entonces mucha gente incurre en el error de tomar las decisiones porque no reconoce el propósito. Entonces uno generalmente tiene que ver con la idea cuando niño, de ser y hacer cuando se vuelve adulto. 2. Generalmente tiene que ver con tu sentimiento de inconformidad con una crisis en la tierra. Usted hoy como adulto, como joven, puede comprender por mirar para la tierra y percibir que en la tierra hay muchas crisis, muchos problemas están pasando ahorita mismo que nosotros estamos hablando. Cuando yo empiezo a hablar sobre crisis en la tierra, usted tal vez puede, yo no sé en qué tiempo usted está viendo este video, pero que en este tiempo que yo estoy haciendo hay una crisis mundial por cuenta del COVID-19, de un virus que cambió todo en la tierra. Las naciones cambiaron, muchas cosas cambió en este tiempo de crisis. Entonces hay crisis en la tierra, pero que no son solamente crisis del COVID-19, son crisis emocionales, financieras, cosas que usted mira para la tierra, mire para tu nación, mire para tu ciudad, para tu barrio, y usted ve cosas que si usted tuviera condiciones, fuerzas, conocimiento, dinero, tu finanza fuera más grande que hoy, usted trabajaría para cambiar. Usted tiene intención de decir, yo no estoy de acuerdo con eso en la tierra, en mi ciudad, en mi nación. Entonces hay una inconformidad, un inconformismo en tu corazón de ver cosas malas pasando que a ti gustaría resolver estos problemas. Otra cosa más, generalmente tiene que ver con un sentimiento, deseo de hacer alguna cosa que para darte mucha alegría. Entonces usted siempre está queriendo hacer cosas, yo quiero hacer, si yo podría, yo haría eso. Parece cosas muy diferentes, pero que cuando usted mira para un problema, una crisis en la tierra, si usted estuviera trabajando para eso, usted va a tener mucha alegría. Entonces está alineado con cosas que usted gustaría de hacer y también con cosas malas que están pasando que usted haría también para resolver. Entonces están alineadas. Entonces yo ya estoy dándote claves para pensar, para poner tu mente para trabajar, para poner tiempo, atención, para que sus conclusiones empiecen a ordenar las piezas de ese rompecabezas, ¿sí? Hay otros puntos también que yo puse aquí, solamente más 2, para poner una base para usted pensar sobre el propósito. Bien, tu propósito usted haría mismo sin ganar dinero alguno, así también como lo haría siendo un millonario. En su corazón hay un deseo de hacer cosas. Esta cosa, el propósito en tu vida, tiene que ver con cosas que usted haría si no ganara ningún dinero, si no tuviera sueldo para eso, si nadie tuviera que pagarte alguna cosa para eso, y usted haría sin ganar dinero ninguno. Pero que también, aunque usted fuera o aunque usted sea, porque yo estoy hablando para personas de multiniveles, de todos los niveles de finanzas alrededor del mundo, de personas de la lengua
hispana. Teniendo o no teniendo dinero, usted haría esta cosa, usted podría hacer. Después, cuando yo voy a impartir el próximo, yo voy a dar ejemplo de mi propia vida, de mi propósito personal, para ayudarlo a comprender alguna cosa. El otro, ni siempre tu propósito está alineado con tu profesión actual o que usted piensa en hacer o con la función en la iglesia que quizá usted hace parte. Pero que es muy intrigante, porque hay mucha gente que piensa que el llamado en la iglesia, la posición de un ministerio en la iglesia, es el llamado de Dios para la tierra, es el propósito principal de la tierra. Entonces yo quiero poner una cosa que yo podría ter hablado en el peso, pero quiero apuntar ahora. Hay propósitos genéricos y hay propósitos personales. ¿Cómo así, Ronan? ¿Cómo así, pastor? Sí. Hay propósito en la vida que es para toda la gente, para no matar, no hacer mal, para no querer cosas de otra persona, para cuidar de otra persona, para vivir una vida buena en la tierra, para estar junto con la persona, no haciendo cosas malas con la persona. Hay cosas en la Biblia, aunque usted no tenga fe, mi base es la Biblia, porque la Biblia siempre se cumplió. Entonces mi opinión varias veces cambia, su opinión también, el nivel de conocimiento del hombre también cambia, pero que la Biblia siempre, del empiezo al medio hasta el final, siempre se cumplió. En el final va a se cumplir también, porque el carácter de Dios nunca cambió. Él dijo que va a pasar, entonces va a pasar. Entonces yo estoy aquí con una base en la Biblia, yo estoy aquí para ayudarlo a pensar afuera mi opinión o tu opinión personal. Yo hablé sobre eso en el episodio de video. Entonces hay un propósito personal para tu vida, un propósito que solamente usted va a alcanzar éxito, va a tener éxito de hacer. Usted tiene en usted, dentro de usted, Dios ya puso todas las condiciones, ya puso, no todas las condiciones, ya puso todas las herramientas en usted para que usted alcance, para que usted consiga, para que usted tenga poder para tener éxito en su propósito. Entonces yo estoy aquí para que usted reconozca tu propósito personal, no los genéricos, ser una buena persona, pagar tus deudas, sus papeles, vivir bien en tu barrio, en la empresa que usted trabaja, con tu familia. Esto es como si fuera una obligación hasta mismo de la persona que no tiene la fe cristiana. Entonces mi propósito es que usted encuentre, descubra, reconozca el propósito personal para tu vida. Entonces usted tiene que investir tiempo hablando con aquel que propuso en el corazón de él planes para tu vida. Y él dijo en Jeremías 29:11 que los planos de él son mucho más, él que conoce, son mucho mejores y mejores que nosotros. Que nuestros planes para nosotros son planes de bien, no de mal, planes de prosperar y nos llevar a un resultado final que nosotros queremos. Entonces, cuando usted invertir tiempo pensando sobre eso, ¿qué yo voy a hacer? ¿O qué me gustaría? Si usted no tiene, si nada que yo estoy hablando hace sentido para usted, es tiempo de invertir tiempo y pensar en lo que yo estoy hablando. ¿Qué me gustaría, aunque yo tuviera millones en mi cuenta en el banco? ¿O qué me gustaría de hacer para resolver problemas? Todo que fue creado, querido, mi amigo, mi amiga, si usted tiene la misma fe, mi hermano en Cristo Jesús. Todo que fue creado con un propósito. Usted fue creado, usted tiene un propósito. Esta cámara, yo estoy usando un teléfono. Yo hablé esto en el primer video. Y esta cámara, este teléfono, el triple que yo estoy usando, la luz que yo estoy usando, fueron creadas, fueron hechas con propósito para resolver un problema. Usted también fue creado por Dios para resolver problemas en la tierra,
Aquí yo quiero poner un ejemplo de mi propia vida, desde cuando reconocí para que vine al mundo. Yo empecé a percibir que en la tierra estaba pasando una crisis de hombredad, una crisis del papel del hombre. Aquí sobre la hombredad yo no estoy hablando desde un punto de vista de la sexualidad o homosexualidad, no tiene que ver con eso, tiene que ver con el cumplimiento o no del papel del hombre a la luz de la Biblia. Entonces yo percibí, yo empecé a estudiar sobre eso, yo empecé a percibir que la mayoría de las crisis que están pasando en la tierra tiene que ver con el hombre que se alejó de cumplir el propósito de él a la luz de la vida. Dios lo envió para la tierra para ordenar, para sujetar las cosas, para gobernar sobre todas las cosas, pero que el hombre no hizo eso. Entonces el hombre empezó a trabajar de más, empezó a salir de casa, empezó a no cumplir su propósito, y en mi comprensión esta crisis viene quedando cada vez más, cada vez peor desde la revolución industrial en 1688, cuando la crisis de trabajo, los hombres empezaron a no conseguir, no alcanzar resolver sus problemas familiares. Después el tiempo fue pasando, el hombre no conseguía traer el dinero, la provisión, el gobierno de su familia. La mujer tuvo que empezar a trabajar, tuvo que pasar a salir de casa, sus hijos dejando para atrás con otra persona, o suelo en casas, o solamente uno con los otros. Y la mujer vino para trabajar. Por cuenta del hombre no cumplir su propósito, las mujeres tuvieron que trabajar, quisieron ser feministas. La crisis del feminismo fue porque el hombre no cumplió su propósito. Las mujeres decidieron se volver a ser iguales en el mismo nivel. Entonces la crisis se volvió mayor, aún mayor, porque si el hombre no está cumpliendo su papel, la mujer decidió estar en el mismo nivel, pero que a la luz de la Biblia nunca va a quedar igual, nunca va a quedar. Dios nunca quiso que la mujer fuera igual. La mujer tiene que ser protegida, la mujer tiene que estar bajo de una cobertura, de una protección, de una provisión del hombre, de su marido, de su padre. Entonces los padres y los maridos empezaron a no cumplir su propósito principal. Aquí yo ya estoy dejando una visión muy amplia que va a hacer mucho sentido para muchos de ustedes. Entonces el hombre tiene tres papeles principales: seguridad, provisión y destino. Estas tres cosas son el papel principal del hombre en la tierra, en su familia, en su casa. El hombre tiene el poder, la autoridad dada por Dios. Dios la donó al hombre para que él tuviera poder, condiciones de hacer, tener y conseguir éxitos en la familia bajo de estos tres poderes, de estas tres misiones en su casa. Empezando en su casa. La tierra, la sociedad es hecha por familias, por hombres que lideran, que gobiernan sus esposas con amor, como Jesús hizo, como Jesús tiene por la novia. Entonces la mujer que tiene un hombre que tiene propósito, no tiene problema ninguno de estar sujeta, está amada, está liderada, está bajo de un liderazgo del hombre que sigue el propósito de proveer, dar seguridad y destino, de mostrar el camino para donde vamos, para donde no vamos. Vamos a quedar aquí ahora, vamos a salir, vamos a romper, vamos a vencer. Entonces, yo percibí que la tierra estaba en un problema de hombredad. Por cuenta de eso, divorcios fueron creciendo, están creciendo más, cada día más. La depresión viene por cuenta de hijos de padres alejados, de matrimonios rotos. Hijos crecen con sus emociones rotas, intentan vivir, intentan encontrar alegría en cosas, en el sexo, en el alcohol,
en la drogadicción, entonces la crisis viene, van creciendo todo. Entonces yo percibí que si yo trabajara para cambiar las emociones de la persona, ordenar, ayudar a ordenar las emociones, para aquellos que quisieran explanar la Biblia, el propósito de Dios para la familia, para las emociones, entonces yo percibí que yo alcanzaría esto, yo podría ayudar a la tierra, porque cuando yo ayudo a una familia, esta familia se vuelve, viene a ser fuerte, las otras familias también, la empresa también, la sociedad va a se volver mucho más fuerte y con mucho menos problemas. Entonces yo empecé algunos años a trabajar para eso. Ahora mismo yo estoy haciendo eso porque este video tiene que ver con mi propósito personal, porque si usted encuentra su propósito personal, muchas crisis de tu vida y alrededor de tu vida se van a terminar. Si usted empezar a vivir tu propósito, usted también va a reconocer que usted tiene que ayudar a mucha gente a reconocer el propósito. Muchas crisis se van a terminar. Entonces hay una cadena de bien, una cadena del bien, una cadena fuerte que yo ayudo a usted, entonces empezamos a hacer una cadena. Usted ayuda al otro, entonces tiene otra cadena, la cadena queda cada vez mayor, más fuerte, cada vez más grande y las crisis empiezan a quedar más pequeñas. Los divorcios, los matrimonios van a quedar bien, las iglesias van a quedar más fuertes porque no van a tener divorcios, crisis financieras, porque cuando usted reconoce tu propósito, usted empieza también a poner tu dinero con propósito, relacionarse con tu dinero con propósito. Entonces yo percibí la crisis de la hombridad, empecé a estudiar sobre cómo yo podría ayudar y si yo ayudo a una persona a reconocer su propósito, esta persona no va a tener matrimonio con quien no debe, no va a invertir tu dinero donde no debe, no va a vivir en depresión, porque uno que, escúchame bien, uno que descubre su propósito, por favor, oído, ahora mismo, oído, escúchame bien, uno que descubre su propósito personal, recibe tanta alegria, tanta felicidade em ayudar, em proponer ayuda para outra pessoa, que empieza a ayudar sua própria vida, então empieza a explotar sentimentos muito buenos, eu vou ajudar, minha vida cambiou, eu posso ajudar muita gente com dinheiro, com meu trabalho, com mis enseñanças, com meu tempo, com meu braço forte para ajudar. Então, uno que descubre su propósito no tiene tiempo para la depresión, para la ansiedad, para el estrés y aún más para el suicidio. Uno que descubre su propósito no tiene tiempo para pensar en morir, porque está tan feliz, la alegría es una cosa tan fuerte desde dentro, que sus muslos quedan fuertes, sus piernas, su cuerpo quedan fuertes y empieza a trabajar, a ayudar, cambiar cosas. Hay personas que cambian de profesión porque reconoce que la profesión no tiene que ver con el propósito, decidió la profesión porque alguien habló, y yo estoy hablando también, yo decidí hacer este video con una promesa que yo hice para un grupo de jóvenes en Colombia. Un abrazo para Red Conecta, un fuerte abrazo para ustedes, para Colombia, para Cartago, esta nación que yo aprendí a amar. Yo amo Colombia, yo quiero mucho Colombia. Yo libero palabras de la bendición de Dios para ustedes en nombre de Jesús. Entonces este video tiene como propósito el cumplimiento de una promesa que yo hice para Red Connect, una red juvenil, una red de jóvenes que están trabajando mucho para que el cielo venga a la tierra. Eso para ustedes de Cartago. Entonces, siguiendo para terminar, ya me voy para el final de este video. Voy a hacer otro, yo quiero dar una introducción. En el próximo video yo voy a impartir con usted el siguiente. Siempre cuando usted empieza a reconocer su propósito, usted va a percibir que él es muy grande, muy difícil, no está en tu nivel. Entonces usted va a pensar que no puede, no consigue, no tiene fuerza, no tiene dinero, no tiene conocimiento. En el próximo video yo voy a explanar, yo voy a darte claves
cómo quebrar las tres cosas, las tres mentiras más fuertes que tu cerebro se puede en contra de tu decisión, de tu propósito. Usted vai perceber que usted não tem dinheiro para o propósito, usted não tem todas as capacidades para o propósito e sempre os propósitos vai necessitar de muita gente para cumprir e usted não pode conseguir solo. Então eu vou explanar sobre isso, ¿vale? Bendiciones, hasta pronto, hasta luego, Dios lo bendiga.